Después de cierto tiempo, después de varios años creyendo que todo es una ilusión, me di cuenta que, a pesar de creer que es una ilusión, lo sigo experimentando. ¿Por qué negar la realidad? ¿Por qué negar la ilusión? Es más, ¿importa si es una ilusión o si es algo real? Combinar psicodélicos con espiritualidad me llevó a la idea de que todos somos uno. Con la filosofía empecé a transformar todos somos uno a solo existo yo. Luego, seguir profundizando filosóficamente es ni siquiera existo yo. Creemos que el lenguaje habla acerca de las cosas, pero en realidad el lenguaje habla sobre sí mismo. Las palabras hablan de otras palabras. Y entonces estamos aquí encerrados en una especie de juego de lenguaje. Mis queridos Maes, ¿cómo están? Aquí tengo el honor, el gusto, el placer inconmensurable de tener a mi querido amigo y hermano Alex Trippy por segunda ocasión, mi Mae. Gracias por estar aquí, carnal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir al estudio, güey, por compartirme unos honguitos la vez pasada, güey. De verdad, muchísimas gracias por la atención, Mae. Tu contenido está increíble esta vez, güey, de verdad. Qué chingón, güey, que la vida nos vuelve a juntar y que pues estás aquí para contarnos tu trip, May. Así es que adelante, el espacio es tuyo y adelante, mi May. Pues bueno, mi estimado Mariano Costa, de hecho, quiero agradecerte por invitarme de nuevo a tu espacio. Quiero agradecer a Argenis, que está detrás de cámaras, que de hecho durante toda la semana estuve visualizando este podcast, aparecías en mis visualizaciones, así que estés presente. Me da cierta confianza y lo siento muy chido. Muchas gracias. Y también a mi novia que está aquí apoyándome moralmente, a esta Jackie que está presente. Y gracias a todos los espectadores por regalarnos parte de su tiempo, por prestarnos atención. Les prometo que voy a hacerlos cuestionar sobre su existencia y después voy a darles un método para empezar a construir una percepción de la realidad que desde mi perspectiva es una base sólida sobre cuál seguir navegando en esta existencia. Bien, Maya, huevo, güey, neta, gracias también a Argenis, porque pues también Argenis, sin Argenis no es posible este show, muchas gracias también. Se rifa. Es el observador que también sin el show no es posible. Gracias, hermano, por estar aquí y pues gracias a todos ustedes presentes. Pues May, preséntate también, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Cuéntanos tu trip, porque la última vez me contaste cosas bastante interesantes, me contaste algunos de tus trips más relevantes de hongos, me contaste pues cómo habían sido estos trips así como a profundidad y cómo ha sido pues como toda esta experiencia que tuviste, ¿no? ¿Qué ha cambiado estos 3 años, May? O sea, ¿qué evolución ha tenido el personaje? ¿Cuáles han sido las experiencias o vivencias que nos puede compartir el trip y para esta ocasión? Vale, pues para aquellos que no me conocen, yo me llamo Alex, pero en redes sociales comparto contenido como Alex Trip. Alex Trip, viéndolo desde una perspectiva de quién soy yo, más allá de todos los constructos sociales que definen mi persona, ese ser que soy más allá de eso, podemos ver a Alex Trip como un personaje. Sin embargo, ya regresando a mi ser más mundano, ya después de todas esas construcciones, considero a Alex Trip como una extensión de mi propio ser, porque no es como tal un personaje, porque todo lo que comparto a partir de Alex Trip, todas las ideas, todas las conclusiones a las que llego con mis videos, pues sí, en general todo lo que comparto en mis redes, de verdad lo creo y de verdad lo tengo, vivido, ¿no? Sí, y lo tengo interiorizado. Así que no considero que sea un personaje, sino una extensión de mí que abarca ciertos aspectos de mi personalidad, como mis dilemas más existenciales, mis aspectos psicodélicos, Okay. mi gusto por la ciencia y por las sustancias y todas esas preguntas acerca de la realidad. Ese es Alex Trip. Y pues bueno, en el podcast pasado recordarás que te conté una crisis existencial que tuve. Sí, que tuviste, fue muy parecida a la mía, güey. Gracias por compartirla, güey. Lo agradezco. De hecho, hoy me gustaría retomarla. La voy a retomar desde otra perspectiva y además
va a ser como un preámbulo de todo lo que ha pasado derivado de esa experiencia. Okay. Recuerdo que en el podcast anterior la conté más desde el punto de vista de la experiencia de LSD que tuve, que me llevó a tener esa crisis. Pero ahora me gustaría hacer un recorrido como más macroscópico de toda la evolución que tuvo mi mente desde antes de esa experiencia y hasta este momento que me trajo aquí contigo y pues que me ha llevado a ser quien soy. Bueno, pues recapitulando, yo era un adolescente un poco rebelde, también curioso, pero mi curiosidad era un poco más mundana acerca de cosas no tan profundas como la percepción de la realidad y cosas así. Tenía ciertas curiosidades ya sobre la ciencia o sobre... Sí, pues tus curiosidades humanas, ¿no? Ajá, Digamos. algunas preguntas existenciales, pero no me clavaba tanto en eso. Era una persona muy rebelde, de hecho era grafitero. Ok, sí. Entonces, esa rebeldía y esa curiosidad me llevaron a atreverme a experimentar por primera vez el LSD, que de hecho me gustaría hacer una aclaración. No es... Bueno, con todo lo que cuente en esta historia, no recomiendo directamente el consumo de psicodélicos y creo que cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. Y de hecho, si yo pudiera dar una recomendación ahora que he vivido muchas experiencias relacionadas a esto y que estoy estudiando temas al respecto de los psicodélicos, sería que no tomen la decisión de hacerlo a una edad muy temprana, como yo lo hice a los 16 años, creo. Bueno, a los 15 ya había probado el cannabis, el LSD llegó a los 16. Yo diría que se lo tomen con cautela. Esa sería mi recomendación. Güey, gracias por recomendarnos eso, porque precisamente mucha de nuestra audiencia también pues está abajo de los 30, abajo de los 25, por ahí. Y digo, sí es como también que lo mencionas, te lo agradezco, porque sí creo que efectivamente también cada uno decide, y qué bueno que das esa recomendación, Mike. Te lo agradezco un chingo, hermano. Gracias. Muchas gracias. Pues eso es desde mi experiencia. Claramente cada quien puede hacerlo, pero igual tienen información a la mano. Vivimos en una época donde hay acceso a mucha información a través de distintas perspectivas y desde distintos lados. Entonces, tomen decisiones informadas y pues sería mi recomendación. Bueno, esta rebeldía me llevó a atreverme a experimentar con LSD a una edad muy temprana. Y en mis primeras experiencias con LSD, al ver cómo la realidad tan sólida que había vivido mis primeros 16 años de vida, al ver que con un cuadro de 1 centímetro cuadrado cambiaba por completo y profundamente, empezó a despertar en mí ciertas preguntas, cierta curiosidad por qué es la mente, qué es la realidad, qué es la percepción de la realidad, quién soy yo, qué es esto que está pasando aquí. Y bueno, esas preguntas, creo que ya lo comenté en el podcast pasado, me llevaron a acercarme a la espiritualidad. La espiritualidad me empezó a dar esas respuestas. Empecé a meditar, a leer sobre budismo, a informarme al respecto, a tener experiencias con la intención de llegar a ciertas conclusiones espirituales. O sea, lo hacía desde un enfoque espiritual. Y bueno, estas experiencias al inicio no sabía cómo verbalizar todas las conclusiones a las que llevaba. No sabía qué era lo que estaba sintiendo, pero tenía una intuición de que lo comprendía de alguna forma. A pesar de que no supiera explicarlo con palabras, tenía una intuición de que había algo más allá de lo que percibo cotidianamente, y de alguna manera yo sentía que estaba relacionado a mí, a Dios y a la percepción de la realidad. No sé, no sabía cómo conectar ideas, pero tenía una intuición. Pero lo sentías, ¿no? Sí, esa intuición me hizo buscar formas de explicar mis experiencias, ¿no? Entonces, pues empecé a tener una conexión, a desarrollar una conexión con el entorno, a desarrollar la idea de que todos somos uno, a desarrollar la idea de que el universo tiene una esencia, un origen, un fundamento que ordena toda la realidad, y que además
de ese origen tiene una meta a la cual se puede llegar y trascendiendo. Llámalo el nirvana, llámalo la iluminación, llámalo salir del samsara, salir de la matrix. Había una meta y además había un fundamento que me daba tranquilidad porque explicaba la realidad, ¿no? Entonces, pues ya, tenía estas experiencias desde un enfoque espiritual y llegaba a esas conclusiones, pero también esas mismas experiencias me fueron generando más preguntas que me llevaron a conocer la filosofía. En la filosofía, pues, bueno, quiero hacer una aclaración o más bien una acotación. En las experiencias con psicodélicos, tú no me dejarás mentir, te vuelves muy perceptivo, muy receptivo a la información del entorno. Sí, sí. Como que se abren los sentidos y la información entra más profundamente a ti. Todo lo que percibes entra más como consciente, ¿no? Como más, sí, yo sí, siento que entra como que más adentro, okay. O al menos ya después puedes desarrollar esa conciencia para poder percibir más estímulos de manera profunda, pero siento yo que en los primeros viajes, por ejemplo, uno vive su vida pues como que un poco en automático o sin prestarle atención a ciertas cuestiones, al menos en mi caso era así. Ignoraba muchas cosas, vivía un poco en automático. Con los psicodélicos como que se abren los sentidos y la información se vuelve más personal o entra más profundo. Entonces te vuelven más perceptivo. Con la espiritualidad, ver ver documentales de espiritualidad, escuchar música, medicina, estar en el bosque después de haber meditado hablando sobre la belleza de los árboles, del planeta y de que todos somos uno. Esa recepción que tienes a los estímulos es agradable, te inspira buenas cosas. Pero pues con la filosofía entra distinto tipo de estímulos. Entonces a mí se me hizo fácil ver en un trip de LSD 2 conferencias de 2 horas y media cada una. O sea, 5 horas de mi trip de LSD. Te las echaste en la conferencia. Ajá. A huevo, güey. Reflexionando acerca de Friedrich Nietzsche. Las conferencias eran de Nietzsche. De hecho, lo traigo aquí como símbolo de esa experiencia. Sin música la vida sería un error, exactamente, güey. Es muy rifado. Tiene cosas muy chidas, pero al inicio cuesta interpretar la belleza de su pensamiento y te puedes ir hacia su lado más oscuro. Sí, polarizarlo, ¿no? Ajá, sí, verlo como de manera... muy negativa, ¿no? Sí. Ajá, como con miedo, sí, en lugar de como aceptación y qué chido qué chidas ideas, ¿no? Qué lindo dijo. Sí. Entonces, pues a mí se me hizo fácil consumir el LSD y combinarlo con Friedrich Nietzsche. Muy chido, man. Y pues no fue tan fácil ya estando dentro del trip. Nietzsche tiene ciertas ideas que fueron las que detonaron mi crisis existencial. Okay. Una es ¿cuál diré primero? ¿Cuál de todas las crisis es que existenciales? Hay tres que fueron claves. La primera es que la realidad la construimos con nuestra interpretación. Y además llega a la conclusión de que si tiene sentido, más bien, si estoy diciendo que la realidad es construida con mi interpretación y yo como intérprete siendo parte de la realidad, entonces también yo mismo me construyo con esa interpretación, pues llegas a la conclusión de que tanto yo como lo otro es una interpretación. Tiene otra idea que él define la verdad como un ejército de metáforas. Okay. O también decía que la verdad es la mentira más eficiente. Okay. Para Nietzsche no existe la verdad. Entonces, combinando esas dos ideas y además la última, la que terminó de hacerme cuestionar mi propia existencia, es sobre la muerte de Dios. Okay. Él considera que el ser humano crea a Dios para poner un tapón a esas explicaciones que no puede dar. Sí, así. como en las obras de teatro el Deus Ex Machina, ¿no? Que, bueno, pues vamos a solucionar los
digamos, como los conflictos exactamente de Ajá. una manera inexplicable y misteriosa, ¿no? Sí, exactamente. Dios es como esa incógnita que resuelve todas esas preguntas que no tienen respuesta, pero la ponemos ahí, según Nietzsche, la ponemos ahí únicamente para poner un tapón que ordene la realidad y no angustiarnos tanto. Exactamente. Entonces, para Nietzsche, a través de la historia, el ser humano crea a Dios para poner este tampón, lo crea como un autoengaño para interpretar de mejor manera la realidad. Luego se olvida que era una creación de él y porque se engaña a sí mismo, ve a Dios como algo externo, algo separado, lejano, ¿no? y entonces le da curiosidad por qué es Dios. Y al acercarse a buscar qué es Dios, llega y se da cuenta que solamente es una mentira, una ficción. Ahora, si Nietzsche habla de que no hay verdad y todo es metáfora, entonces la palabra Dios también es una metáfora. Entonces saca la palabra Dios y mete la palabra amistad, amor, realidad, yo. Yo lo hice y pues llegué a la conclusión de que nada existe y que en realidad todo está vacío. Creé toda esta realidad solamente como un autoengaño para olvidar que no hay nada. Exactamente, sí. Y entonces me dio miedo porque me puse a pensar, ahora que sé que esto es un autoengaño, todo va a desaparecer. Y sucedieron ciertas sincronicidades que me hicieron pensar que sí iba a desaparecer todo. Ok. Pero bueno, eso ya lo conté en el anterior podcast, vayan a verlo. Pues estaba yo ahí con 200 microgramos de LSD reflexionando sobre cómo la realidad no existe. Me sentía muy mal. Ya después escuché a los perros, a mi madre y todo, y me dio tranquilidad, pero aún así quedaron ciertas secuelas. Cierta sensación de que todo es una ilusión. Comparto esas secuelas contigo, hermano. Gracias, o sea, perdón por interrumpirte, No, sí, pero justo tú lo que quería compartirte era eso, güey. O sea, sí quedan ciertas secuelas de esos viajes, güey. O sea, como Sí. que de ese autoengaño que te estás haciendo, ¿no? Que decir. Porque sí lo entiendo, güey. O sea, muchas personas también luego me han escrito diciendo eso, como de, pues es que, güey, ya vi que es un engaño, güey. Se sienten como decepcionados, desilusionados. Pero justo eso, o sea, yo te comparto esta perspectiva antes de que sigas tu trip. Que justo es como que ya que sabes que es un engaño, como que tú le das sentido a ese engaño, ¿no? O sea, como que Sí. dices, bueno, va, lo voy a disfrutar, ¿no? Pues sí, de hecho sí. De hecho, lo que quiero contar después es cómo salí del nihilismo. A esas ideas se le llaman, bueno, la corriente que propone Nietzsche se llama nihilismo. Ok. Nihil significa nada, ismo es como corriente que propone. Entonces es una corriente que propone a la nada. Ok. Si estás proponiendo, se supone que propones algo, ¿no? Nietzsche se va al revés y propone la nada. Güey, qué chido. Nada. Entonces yo era un nihilista en su peor forma porque me di cuenta que la realidad era una ilusión y decidí, pues, pelearme con ella, negarla y dejar de hacer a los cosas. demás, no, güey. Dejar de hacer cosas y ya nada me motivaba. Pues, ¿para qué haces cosas que son ilusorias? No tenía sentido para mí. Pero, pues bueno, tras no sé, yo creo que esa secuela me duró unos 5 años, tal vez. Cabrón. O más. De hecho, ahorita todavía hay ahí semillas de Nietzsche navegando en mi mente. Pero, bueno, después de cierto tiempo, después de varios años creyendo que todo es una ilusión, me di cuenta que, a pesar de saber que es una ilusión, o más bien a pesar de creer que es una ilusión, lo sigo experimentando. ¿Por qué negar la realidad? ¿Por qué negar la ilusión? Es más, ¿importa si es una ilusión o si es algo real? Yo considero que no. Y de hecho decía Nietzsche, me di cuenta que todo es un sueño y no me queda de otra que seguir soñando. Güey, qué Entonces, chido, sí. bueno, pues yo llegué a la idea de que era una ilusión, pero no se iba la ilusión. Entonces, en lugar de negar a la ilusión, en lugar de negar a la Matrix, transformé a la ilusión o a la Matrix en mi maestra. Y pues bueno, ahí fue como conocí la epistemología, que es otra corriente filosófica, que lo que estudia es cómo adquirimos conocimiento.
qué conocimientos son válidos. Y eso fue algo muy bueno para mí porque yo estaba con la idea de que nada es verdadero. Entonces la epistemología me dio herramientas para empezar a construir conocimientos más sólidos, para, pues sí, crear un nuevo sistema de creencias que es más probable que sea verdadero que otras cosas. Bueno, lo primero que se explica en la epistemología y que yo comparto es que el primer contacto que tenemos con la ilusión o con la realidad es a través de nuestros sentidos. Considero que no podemos pensar en lugares fuera de nuestros sentidos, incluso en nuestros viajes más profundos de DMT. Siguen siendo Hay partes. colores, hay, no sé, hay espacio, hay estímulos sensoriales, igual y modificados o alterados, bandidos. pero pues incluso si te pido a ti que imagines algo, será difícil que imagines algo que no sea captado por los sentidos. Incluso si tomamos en cuenta la inteligencia que pudiera tener la realidad o la ilusión, le voy a llamar ya realidad para no estar mencionando esas dos cosas, solamente que sí tomen en cuenta que desde mi postura es difícil definir, ¿no? Pero no importa. No Son importa las que dos. sea. Sí, son las dos. Bueno. Además, si confiamos en la inteligencia del universo, en la inteligencia de la naturaleza, nuestros sentidos son producto de millones de años de evolución y de selección natural y están, pues básicamente, si todos los seres vivos los tienen, es porque les ayuda a captar información del entorno. Desde mi punto de vista, los sentidos es la primer forma en que tenemos para comunicarnos con el entorno. Sin embargo, los sentidos son limitados. Nuestros ojos no captan toda la luz, captan como menos del 10% de la luz, sí, de 400 a 700 nanómetros, cuando el espectro es muy amplio. Entonces, y en el oído igual, ¿no? O sea, en el oído es de 20 a 20 mil Hz. Sí, es limitado. Tenemos limitaciones, así con todos los sentidos. Sin embargo, podemos utilizar a la propia naturaleza para aumentar esos límites que tienen nuestros sentidos. La ciencia, la forma en que lo hace es a través de instrumentos de medición o a través de sensores. Estos sensores captan la información, la cuantifican, te dan un número, un valor numérico, y ya tú, con tus sentidos, es más fácil que veas la longitud de onda que te da un espectrofotómetro que ver el infrarrojo directamente con tu ojo, pues no lo vas a lograr. Exacto. Entonces, una manera de generar conocimiento a través de los sentidos y quitarle esas limitaciones es a través de instrumentos de medición o de sensores. Después, a pesar de que tengamos estos instrumentos, pues hay que saber cómo cuantificarlos. Por ejemplo, yo podría decir ahorita, ojo de buen cubero, que Argenis está a 1 metro de mí. Exactamente. Pero para quitar esa limitación y tener una información más acertada, podría decir que podría levantarme y contar los pies que hay entre él y yo y puedo decir, estamos a 5 pies. Pero, pues, los pies no son del mismo número en todos los casos, ¿no? Entonces, podemos crear magnitudes basadas en lo que nos da la realidad. Por ejemplo, medir el trayecto que hace la luz en el vacío y entonces de ahí obtenemos los metros, ¿no? Okay. Tenemos una magnitud más confiable para medir qué es la realidad, los fenómenos que están sucediendo en la realidad. Sin embargo, aún así, esta información, pues tener números en la cabeza o tener medidas o tener esta información sensorial no nos ayuda a comprender bien qué es la realidad. Entonces ahí entra otra herramienta que tenemos los seres humanos, que es la mente. Desde mi perspectiva, el cuerpo es lo primero que conecta con la realidad. Luego ya un estado más superior sería la mente, en donde se procesan estos estímulos, en donde deduces cosas a partir de la información de los sentidos o de los instrumentos de medición.
con ayuda de la lógica. Con ayuda de la lógica podemos deducir cosas indirectamente a partir de cierta información. Por ejemplo, si yo te digo que A es igual a B y B es igual a C, podemos concluir que A es igual a C, aunque no teníamos esa información al inicio. O ya viéndolo desde algo menos abstracto, podemos decir, todos los seres humanos son mortales. Sócrates es un ser humano. Teniendo esas dos premisas inconexas en un inicio, podemos deducir cosas como que Sócrates es mortal, porque si Sócrates es humano y los humanos son mortales... Deduces que por lo tanto tú eres igual un humano mortal. Ajá. Que eres un A C diferente a la B, aún así, ¿no? Sí. Entonces, la epistemología es la disciplina que reflexiona cómo adquirimos los conocimientos, y la ciencia utiliza mucho la epistemología para ayudar a llegar a conclusiones que sean probables de que sí sean ciertas, porque tiene sus límites la ciencia, no puede comprender todo y los reconoce. Pero bueno, regresando al tema de la razón. Entonces la razón la podemos utilizar también para procesar esa información que nos dan los sentidos y llegar a conocimientos más certeros. Pero pues el problema que tiene la ciencia se conoce como el problema de la inducción, que básicamente nosotros hacemos mediciones y creemos que esas mediciones son verdaderas porque las estamos observando en el presente, pero nada nos dice que el día de mañana sea totalmente distinto. Por ejemplo, nosotros al ver que el sol sale cada día, pues al verlo reiteradamente podemos llegar a la conclusión de que el sol sale todos los días, hasta que un día no pase. Entonces, ese es el problema que tiene la ciencia, y de hecho la ciencia lo reconoce, es el problema de la inducción. Todo conocimiento científico, y de hecho yo creo que conocimiento de cualquier índole, puede que sea verdadero en este momento, pero que haya mecanismos que no tenemos considerados que cambien por completo la manera en que entendemos la realidad. Pero a partir de la inducción, del problema de la inducción, existe otra herramienta. Bueno, lo que nos da el problema de la inducción es otra herramienta, que solo basta con que un día no salga el sol para entender que el modelo que tenemos del sol pues es incorrecto. Entonces, las teorías científicas tienen que ser falsables, tiene que poderse poner a prueba que es verdadero o que es falso. Si no se puede poner a prueba, no se puede considerar un conocimiento, un conocimiento científico. A ver, deja tomar agua tantito. Sí. Pues, güey, es que sí, está bastante interesante cómo, o sea, ahora que estás tomando agua, May, cómo desde tu perspectiva, o sea, lo has como visto de diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva psicodélica, desde la ciencia, o sea, cómo mides esta realidad, ¿no? Y te comparto a mí un alumno de guitarra hace ya un tiempo, justo eso, me dijo que pues la intención de Pitágoras no era como descubrir o hacer la música, ¿no? Sino que era medir la realidad precisamente para ver cómo o sea, esto que descubrió de la música en realidad pues fue más bien este sistema que ya existía, o sea, que ya existe este tipo de medición, y lo que hizo fue, bueno, vamos a ver que a partir de una cuerda, si la divido así, salen notas, pero si la divido así, salen más. Entonces fue, de alguna manera, medir la realidad. Sí, de hecho, pues, los hinduistas, por ejemplo, creían que el universo era sonido, y pues entender el sonido, así como a través de la música, a mí se me hace que es una forma de entender fenómenos acerca de la realidad. Sí, totalmente. Bueno, ¿y a dónde voy con todo esto que estoy contando? Es por esta razón, por el hecho de que la ciencia tenga todos estos métodos y estas metodologías y reconozca sus carencias, sus errores, y reconozca que no da verdades absolutas, sino verdades probables, y entre más veces una medición coincida con otra, más probable es que sea cierta. Por esto decidí empezar a adentrarme a la ciencia. Entonces, en resumen, diría ChatGPT,
La, combinar psicodélicos con espiritualidad me llevó a la idea de que todos somos uno. Con la filosofía empecé a transformar todos somos uno a solo existo yo. Luego, seguir profundizando filosóficamente es eh, ni siquiera existo yo. Ya después eso me llevó a empezar a cuestionar pues todo lo que se me presenta. Eh, bueno, tampoco es como que me la pase así de la marihuana me hace reír. A ver, muéstrame tu artículo científico. Ajá, sí, exacto. Sí, Tampoco me voy al sí, extremo, exacto, ¿no? solo lo disfrutas, ¿no? Ajá, disfruto de la ciencia y confío en lo que transmite, por eso mi nuevo canal está más enfocado a este aspecto. Aún así todavía le pongo los toques sobre espiritualidad y sobre filosofía Que están muy buenos también. me gusta mucho abordar ese tipo de temas, pero por eso me he enfocado más en la ciencia últimamente, como que me da cierta confianza Okay. de que esta realidad está ahí. Me dio buenas herramientas la Qué ciencia. bueno. Sí, pues justo es para eso, para que te dé herramientas. Sí, sí, sí. Y pues bueno, por eso también tomé la decisión de estudiar una ingeniería. Estoy estudiando ingeniería farmacéutica. ¿Ya cuánto te falta para...? 2 semestres. Eso espero, si todo sale bien, 2 semestres. Sí. Y utilizo esos conocimientos que me da la escuela para desarrollar mis videos. Y yo creo que esa es la transición que ha tenido mi mente durante estos últimos años. Fue como he salido del nihilismo y como he llegado hasta este punto. Pero es un poco de todo, ¿no crees? O sea, como que sí es... Sí. Como que no es real y no existe un yo y solo existo yo. Y eso hace como que le des un sentido, ¿no? Porque sí, yo al menos lo que he percibido pues sí, en mis viajes, en mis trips, es eso, ¿no? De que sí todos somos uno y que solo existo yo, pero al final ni siquiera existes tú. O sea, al final, pues sí, no hay, o sea, es una ilusión que es como recurrente, ¿no? Como decía Einstein, o sea, es como una ilusión muy, muy, muy recurrente que, o sea, ahí está todo el tiempo, ¿no? Incluso mencionaste algo bien interesante que me llama mucho la atención y que platicábamos con Argenis de, incluso es difícil hasta imaginarse los límites fuera de la mente porque ya tienes un constructo de cómo es esto, incluso hasta con los psicodélicos. Es un estímulo, es como sobreestimular la realidad, o sea, en realidad son otras como capas, son otras maneras de percibir la realidad, si quieres, de una manera expandida, alterada, diferente, a más profundidad. Sin embargo, sigue siendo, pues, o sea, sigue siendo como, o sea, limitado exactamente, o sea, sigue siendo un constructo, ¿no? O sea, porque sigues viendo colores, sigues viendo formas, ¿no? O sea, y pues en realidad, si no hay nada, no hay ni forma, ¿no? Ni color, ni luz, ni nada, ¿no? Entonces, sí, quizá imaginar algo fuera de los límites pues sí, de la mente y del constructo que tenemos hasta con las sustancias, pues sí es justo eso, ¿no? O sea, sí. es una mega paradoja, o sea, entonces mejor ya lo que decidimos hacer aquí es, sí, vamos a seguir soñando. Sí, exactamente, entrarle al juego de la realidad. Y pues por eso me adentré pues a la ciencia, para jugar ese trip. ¿Y cómo es ahora tu acercamiento, por ejemplo, científico por ejemplo, con los psicodélicos? O sea, ya me dijiste, ok, bueno, ya hice este trip de como los psicodélicos y la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo, este trip de ahora los psicodélicos y la ciencia? Por ejemplo, ya que tienes estas herramientas, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues bueno, los psicodélicos, para empezar, generalmente todos los psicodélicos son metabolitos secundarios de ciertas plantas, de ciertos animales, de ciertos organismos. Okay. Los organismos producen estos metabolitos, que son sustancias pues, que genera su cuerpo. Los genera como método de defensa o como mecanismos de supervivencia. Yo considero que los psicodélicos no son defensa contra depredadores ni nada, sino más bien es un mecanismo para mantener su hábitat a salvo, por así decirlo. Es decir, generan estas sustancias, el ser humano las consume y a partir de ella, de ese consumo, llega a hacer como una especie de simbiosis con los psicodélicos. Los empieza a cuidar, los cultiva o se vuelve más consciente del impacto ambiental que pueda tener. Al menos yo creo que gran parte de las personas que consumen psicodélicos con cierta intención que está más allá del uso recreativo, considero que las personas que lo hacen llegan a conclusiones que los
los hace entrar en cierta conciencia del impacto ambiental que pueden generar, perdón. Entonces, pues podría ser que esta sustancia sea una forma de comunicación entre la naturaleza y el ser humano, desde mi perspectiva. No puedo llegar a esa conclusión tan taxativamente, pero es como una intuición que tengo y te la comparto, de que son para eso. O sea, pues sí. Luego, estas sustancias interactúan con nuestro cerebro y nuestro cerebro básicamente es el órgano encargado de procesar cómo interpretamos la realidad. Entonces, al consumir psicodélicos, generamos conexiones y actividad en ciertas regiones del cerebro que ordinariamente no están conectadas. Entonces, por ejemplo, sin psicodélicos puede estar activa cierta actividad, cierta área del cerebro, perdón, se apaga y se prende otra. Con psicodélicos pueden estar prendidas simultáneamente y entonces eso es lo que genera que tengamos una perspectiva como que más interconectada, como que conectemos puntos aparentemente inconexos entre sí, busquemos esa conexión de que, no sé, algo que viste por allá y algo que reflexionaste en tu interior tiene una conexión profunda. Los psicodélicos en parte ayudan al cerebro a estar más interconectado y eso se ve reflejado en el pensamiento de los consumidores, en una sensación de que todo está profundamente conectado. Y ya después uno decide qué es lo que hace con esa información tras bajar del viaje, pero creo que todas esas personas que llegan a ese estado en donde pueden ver la conexión entre todas las cosas, pues es una experiencia significativa que puede mejorar su calidad de vida. Igual, esos mismos efectos a nivel psicológico tienen propiedades para combatir ciertas enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, ciertos trastornos de ese tipo, pero también de manera fisiológica en lo que hacen a nivel del cerebro. También genera nuevas conexiones neuronales. ¿Qué más? Interactúa sobre los receptores de serotonina, los cuales modulan la actividad de la dopamina, y esa modulación de la dopamina puede ser útil para combatir adicciones. Entonces, a pesar de que los psicodélicos los tengamos por una mala política de drogas, los tengamos en el mismo saco que el cristal, que la heroína, que la piedra, que la cocaína, sí. Pues en realidad los psicodélicos justamente pueden mitigar los efectos adversos del consumo de este tipo de sustancias que sí son potencialmente adictivas. ¿Qué otra cosa le veo a los psicodélicos? Pues es que tienen muchas utilidades para cambiar y mejorar la calidad de vida de las personas. ¿A ti te has tenido como, pues sí, digo, me imagino que has tenido muchas experiencias psicodélicas, pero hubo, o sea, aparte alguna que te haya hecho así como también, como, pues sí, como tener una conexión, o sea, entre punto A y punto B, como dices, ¿no? Y ver todo el panorama completo y decir, mira, güey, esto que reflexionaste adentro con esta cosa que no tenía nada que ver por fuera, pues sí, tiene una conexión, ¿no? O sea, ¿cómo podrías compartirnos alguna experiencia de estas así que hayas tenido, como hilando punto A y punto B aparentemente, como tú dices, ¿no? Sin sentido, y que en ese momento dijiste, oye, sí es cierto, o sea, esto que me dice la ciencia actualmente lo estoy experimentando y lo estoy sintiendo ahora, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, algo que me sucedía durante mis primeras experiencias es empezar a notar patrones en la realidad. Por ejemplo, notar que los planetas se mueven de forma circular, las galaxias se mueven de forma circular, las arañas tejen telarañas en forma circular. Como que, de hecho, yo y mi primer amigo de viajes consumíamos muy seguido juntos, cuando no sabíamos explicar los viajes, pero veíamos como que algo que llamaba nuestra atención, teníamos un símbolo que era hacerle así. Y a pesar de que no sabíamos cómo explicarlo, los dos nos entendíamos que se estaba presentando ese patrón otra vez en la realidad. Entonces, esos patrones me llevaron a ver, pues, conexiones en el universo que me llevan a entenderlo
al universo como que tiene una forma fractal. Todo se proyecta hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, y así como nuestras redes neuronales están conectadas, generamos computadoras que están interconectadas en una red a través de, pues no sé la verdad cómo es que los funciona misterios de la vida, ¿no? sí, cómo funciona el internet. Sí. Pero bueno, son es Dios. Dios, de hecho, este Terence McKenna consideraba que el internet es la conciencia colectiva de los seres humanos. También yo sí. creo que es parte de, pero todavía hay más allá del internet. Es como una manera, ¿no? En que se manifiesta como tú o yo, ¿no? Es como todos que estamos aquí, también es como es como la conciencia en el plano digital, podría ser como una fracción. Sí, yo creo que así como las neuronas que logran comunicarse con otras neuronas, y así como tenemos humanos estableciendo comunicación entre ellos, y luego ciertas colonias o ciudades de humanos conectan con otras ciudades lejanas, y luego esas ciudades, esos países, esos continentes conectan con otras, se genera un intercambio de información a través de todo el mundo que no sabemos si genera un fenómeno emergente. Pues así como la conciencia, si llegara otro ser superior a nosotros a investigar qué es lo que somos y analizara nuestro cerebro y nada más viera conexiones neuronales, tal vez podría serle difícil entender que tenemos una conciencia, si tiene otra manera completamente de entender la realidad que nosotros, ¿no? De la misma manera, nosotros vemos todas las interacciones que surgen en el planeta, y es difícil para nosotros llegar a la conclusión que el planeta podría tener su propia conciencia. Ya están muchas ideas al respecto, de que las plantas se comunican, de que el planeta tiene homeostasis, que es la capacidad de regular sus propios sistemas, igual que un ser vivo. Claro. Entonces, pues bueno, es posible que entre estas interacciones, entre individuos, entre animales, entre psicodélico, consumidor de psicodélicos, entre computadoras, pues se genere un fenómeno emergente similar a la conciencia, así como se generó en nuestro cerebro un grupo de células conectadas, de repente. O sea, a lo mejor hasta el planeta es una célula. Exactamente. Es una célula y tendría todo el sentido, ¿no? Solo que es... O sea, la manera en que igual yo lo comparto en el trip fue eso, ¿no? Que a veces yo, por ejemplo, no he leído muchas cosas. A lo mejor tú has leído muchísimo más que yo, güey. Pero yo igual así como que en los trips me dedicaba a la observación y yo decía, ok, cómo notar esos patrones recurrentes, ¿no? O sea, desde cómo se mueven, pero hasta en la realidad muy personal, ¿no? Estos maíz del agua vienen a tal hora, vienen así, vienen acá. Y yo estando en los trips decía, sí, ahí está el bucle. ¿Sabes? Como corre, como un reloj suizo, ¿no? Dices, sí, esto ya, o sea, como que tu cerebro porque también tu cerebro te juega eso, ¿no? Te dice, no, pues, o sea, lo ves normal, pero cuando lo ves con esos ojos sí, más profundo, o sea, ves que sí es como una especie de bucle que, o sea, como patrón que se va repitiendo, pero justo en psicodélicos pues sí te das como esa, pues sí, como tarea de observarlo a conciencia, ¿no? O sea, ya nada más observarlo y dices, sí, esto es un patrón, o sea, estos güeyes siempre vienen a tal hora, siempre hacen esto, siempre gritan esto, y ahí me pasaban en los viajes, ¿no? Que decía, cabrón, no, pues sí, es que esto es como un súper bucle, ¿no? Hasta que salga el sol, es como tú dijiste, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a que salga y que exista un mañana, que si eso cambia un día, güey, pues, o sea, te cambia toda la realidad, todo tu constructo de la realidad, ¿no? Exactamente. Qué loco, ¿no? O sea, sí es... O sea, me gusta cómo lo profundizas, Mike, porque sí son, güey, o sea, son totalmente, pues, mis viajes, ¿no? Y justo de ese lado científico me gusta, porque también yo creo que no hay una como... O no debería haber una como entrepelea como entre pues todas estas herramientas, ¿no? Que es la espiritualidad, la ciencia, todo está de la intuición. O sea, a veces como que ver tanto contenido en redes dices, no, pues es que esto tiene nada, o sea, por ejemplo, la espiritualidad no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? O la meditación no tiene nada que ver con esto que es súper lógico y resulta que sí, ¿no? O sea, cómo, o sea, eso es lo que ahora como me llama la atención de esta nueva versión tuya, güey. O sea, está bien loco porque sí fueron 3 años, ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo vives esto así como súper a profundidad, así todavía más, güey? O sea, ¿cómo lo terminas de integrar, güey? Porque, o sea, la ciencia sí es una herramienta, como todo, ¿no? Como la espiritualidad, como la filosofía, ¿no? Siempre se me han dicho que todas estas herramientas son para interpretar la realidad de diferentes perspectivas, ¿no? Como la música, que es igual, güey, es un sistema matemático del cual, pues, por mucho que estudiemos esto, nunca lo vamos a terminar ni de comprender, güey, ni de terminar de aprender.
Entonces, mi mamá dijo una frase muy bonita, güey, que se la voy a piratear, la voy a citar, que es justo, o sea, yo, o sea, en este universo no estoy, o sea, seguramente creo que no lo voy a entender todo ni lo voy a saber todo, pero me complace estar aquí para poderlo hacer, ¿no? O sea, como para poder llevar a cabo esa tarea, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo hilas todas estas herramientas? Porque son varias, güey, Sí. o sea, son varias que van con el tema psicodélicos, espiritualidad, ciencia, güey, Dios, o sea, todo esto que creemos que va muy separado te ha llevado en ti, o sea, a un solo punto, ¿no? Ujú. ¿Cuál es ese punto, güey? De Yo hecho, acá bien ¿cuál es, güey? de hecho, esto que dices de que la realidad nunca la podremos terminar de comprender es lo que más me gusta porque siempre hay por dónde buscarle y nunca vas a llegar a un límite. Bueno, el límite tal vez sea la muerte, no lo sabemos, quién sabe. Vamos a esperar esa sorpresa. Pero el conocimiento ahí está y si te gusta aprender de cosas, entender lo que te rodea, ahí siempre va a haber más información en donde puedes profundizar. Eso es lo que me agrada. A muchos podría hacerles, darles ansiedad la idea de que, darles ansiedad la idea de que no vamos a entender esto, pero pues no hay que entenderlo. Desde mi punto de vista, el universo se sigue construyendo y la ciencia, al buscarla, decía Heidegger, que, ¿qué decía? Decía algo así de... Sí, vamos a contactarlo aquí. Ay. Decía que cuando encuentras al ser, resulta que el ser avanza. Y entonces, ya que llegaste al ser, el ser ya no está ahí. Entonces es un juego de nunca alcanzarlo. Eso me recuerda, no sé si has escuchado una historia que es del hinduismo, el juego de Dios, A el ver, juego de Lila. compártanos. Pues bueno. Porque eso es un trip, güey. Yo también, Sí. a ver, De hecho, es esta idea de que nunca vamos a encontrar ¿qué es esto? ¿Quién soy? Bueno, podemos llegar a encontrarnos, pero luego otra vez como que nos escondemos de nosotros mismos, ¿no? Esta idea de que no vamos a llegar a un conocimiento absoluto tiene un poco que ver con esto, es el juego de las escondidas de Dios. Los hinduistas creían creen que en el vacío se encontraba el dios Brahma. De hecho, Brahma era el propio vacío. Al inicio no había nada, simplemente espacio vacío. Y un día Brahma se sentía demasiado solo, así que decidió crear a Maya. Creó a Maya y le dijo, Maya, te creé para que juegues conmigo y me hagas olvidar de que estoy solo, de que no hay nada, de que me lleves lejos del espacio vacío. Entonces la Maya le dijo, vamos a jugar, pero tienes que seguir mis indicaciones. Primero, crea un espacio en donde podamos jugar. Entonces creó todo el universo, creó los planetas, creó las estrellas, creó todo. Luego la Maya le dijo, bueno, ahora quiero que crees a seres que sean conscientes de tu creación, que puedan observarla, que puedan ir aprendiendo y evolucionando y que cada vez sean más conscientes de tu creación, pues para que puedan disfrutarla, ¿no? Entonces el dios Brahma creó a los seres vivos. Luego le dijo, bueno, ahora quiero que te olvides, ahora lo que vas a hacer es que te vas a olvidar de que estamos jugando. Te vas a olvidar que tú eres un dios, te vas a olvidar que tú me creaste, te vas a olvidar que el universo es una creación tuya y luego vas a caer en un sueño profundo y tu deber es encontrarte y recordar que eres un dios. Entonces Brahma le dijo, bueno, va, pues olvidó todo. Esta Maya lo dividió en infinitos pedazos y puso un pedazo de Brahma en cada uno de los lugares del universo y en cada organismo vivo. Entonces, el trabajo de Brahma que está dentro de cada ser vivo, según los hinduistas, es encontrarse a sí mismo. Por eso los hinduistas consideran que hay que reconocernos como dioses a través de introspección, de meditación, y sin embargo la realidad, como estamos jugando con ella, pues va a seguir haciendo que nos olvidemos de ese momento en donde decidimos que esta situación pasara
Y ese es el trabajo del dios Brahma, encontrarse, pero el trabajo de Maya es evitar que te encuentres. Mantenerlo en la ilusión, Ajá. en el juego. Es un juego y esa idea de que nunca vamos a llegar a un conocimiento absoluto, pues la relacioné con esa historia. Maya está bien chida porque justo ese trip, güey, me recuerda así a de los primeros que yo tuve, sobre todo de LSD, güey, que estaba bien cagado porque, o sea, y justo, o sea, es que, güey, o sea, ver hasta como tus ademanes me recuerda mucho cómo yo interactúo conmigo en los trips, porque igual es, cuando yo estoy así súper, o sea, de las primeras veces era así como que hasta así, güey, y de repente decía, sí, esto es un juego, esto es tu juego, ¿verdad, cabrón? O sea, yo empezaba yo a tener esa como diálogo con ese ser que soy yo mismo, o sea, dije, no mames, yo me olvidé de todo este pedo y me metí aquí. Y pasa eso, ¿no? Que en el trip te sientes, sucede mucho esto que lo llaman como iluminación, dices, sí, ya sé, ya me acordé. Bajas del trip y de repente te enfrentas con alguien que te menta la madre en la mañana y vuelves a caer en Maya, güey. O sea, vuelves a caer en esta pinche ilusión de no mames, esto es esto y me tengo que ir otra vez a la escuela y tengo que conseguir varo. Entonces, o sea, dijiste algo bien interesante porque es recordar, o sea, justo es el juego de Dios, ¿no? Como que se te olvida y a la vez que crees que ya lo tienes, o sea, que ya tienes como tú, así dices, no, ya, la realidad como que sí te empuja, o sea, te empuja aquí, esta malla, esta ilusión te empuja aquí, no, papacito, aquí está la experiencia y tú, o sea, el acuerdo fue precisamente que te iba a mantener en el juego, ¿no? Que te iba a mantener entretenido, ¿no? Y que te iba, pues eso, ¿no? Que nos dividimos. Y que cada división de ese ser o de esa energía, porque también hasta ponerlo en palabras, pues sería usando las herramientas de Maya, ¿no? Sería usando precisamente la misma, o sea, sería como la ilusión explicándote la ilusión, güey, es una paradoja. Entonces, lo interesante de eso es, pues, el juego en sí mismo, ¿no? Es el juego en sí mismo y tú mismo lo has hecho, o sea, de, ok, me di cuenta que estoy en un juego, pues vamos a ocupar la lógica, ¿no? La lógica es parte de este juego, la ciencia es parte de este juego y vamos a jugar con eso. Que además, güey, eso es que, o sea, me llama mucho la atención, güey, o sea, hasta como que me dice, güey, qué chido, porque sí han sido viajes así, en los que efectivamente, pues sí no hay como un conocimiento absoluto, o sea, así como que a veces es el mero ego, ¿no? Y sí comprender que aunque somos separados, o sea, tenemos cada quien su propia individualidad, pues todos percibimos exactamente, pues estamos en una misma realidad que cada quien está interpretando, quién sabe cómo, ¿no? O sea, no sé si tu azul es mi azul, o no sé si, o sea, no sé si siquiera me ves con barba, o qué es una barba, o si existe la barba. O si tú tienes conciencia y estás experimentando conciencia, o solamente eres... O solamente soy un bot, güey, que no estoy interactuando en tiempo real, güey, no lo sabes, ¿no? Sí. Entonces está cabrón, güey, y esa idea de que existes tú nada más, pues a mí también me pasaba en los trips, y a la vez también era como, sí, güey, pues es que ni siquiera tú existes, entonces nos llevó a lo mismo que Argenis y yo decíamos que este era como el sueño, decíamos que era el sueño de Adán, güey, o sea, que nos íbamos a despertar y era así como Adán, no, ajá, no, y solo había, ajá, exacto, ¿no? O sea, que solamente era así, pues es un juego o alguien, un niño que estaba soñando, así algo bien absurdo, ¿no? Pero sí te mantiene la Matrix, la realidad o la malla, la ilusión como en este pedo, ¿no? Pero está divertido, pues divertido. Es que está divertido, man. Ya cuando lo entiendes como un juego, te quitas esa angustia de pues sí, ese peso de encima de querer controlarlo todo. Y sí te llevaste como a tus crisis bien duras, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. De hecho, ayer mientras anduve escribiendo un poco la historia para ordenar las ideas que iba a contar aquí, y al llegar al punto de la muerte de Dios de Nietzsche, otra vez tuve un poco de ansiedad, pero ya después lo dominé. Pero ahorita que mencionas esto de el lenguaje, mencionaste que utilizar el lenguaje para explicar la realidad, pues es utilizar las herramientas de la malla para descubrir la malla, pues como que no tiene sentido. Y es otra reflexión, es otro tema que me gusta mucho, el tema del lenguaje. Okay. La verdad, Aristóteles la definía como la correspondencia entre lo que se dice y lo que es. O sea, la verdad no es una cuestión de el ser, de la realidad. La verdad es una cuestión de lenguaje. Entonces, pues nosotros utilizamos el lenguaje para describir lo que es la realidad. Y podemos decir que es verdadero si corresponde mi descripción con la realidad, pero si analizamos a fondo esta idea, nunca va a corresponder la palabra, la construcción lingüística que pueda generar de cualquier objeto
nunca va a alcanzar al objeto. Ahorita podría decir que ese estéreo es color negro. ¿Cuál estéreo, güey? Ay, sí, ¿O cómo se llama este No, no, sí, yo igual yo no lo estoy viendo, ¿no? Sí. Bueno. Sí, es un estéreo. Ya me quieres maltripear. No es cierto. Bueno, podría decir que el estéreo es negro, pero, y podríamos decir, pues sí, es verdad, pero no es verdadero porque me falta decir que aquí dice volumen, que aquí dice phones, que ahí dice helix. Luego puedo describir eso, pero siempre me va a seguir faltando algo para que corresponda mi lenguaje con el objeto. Entonces también estamos envueltos, ahorita estamos tú y yo comunicándonos a través del lenguaje. Si tienes un momento de reflexión en silencio, seguramente dentro de tu cabeza conectas palabras, conectas ideas, pensamientos a través del lenguaje. Cualquier explicación que des de la realidad es a través del lenguaje. Y de hecho, el ser humano, la vida, la realidad, la conciencia, antes que cualquier cosa, son palabras. Creemos que el lenguaje habla acerca de las cosas, pero en realidad el lenguaje habla sobre sí mismo. Las palabras hablan de otras palabras. Y entonces estamos aquí encerrados en una especie de juego de lenguaje en donde, que también lo podemos ver como algo, como un límite, pero lo podemos ver como una herramienta, y en lugar de pelearnos con él y negarlo, podemos adoptarlo para entender mejor este juego, utilizar el juego del lenguaje para jugar el juego de la realidad. Entonces, estamos atrapados en el lenguaje, no podemos compartir información por fuera del lenguaje. Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Nuestro mundo, la realidad que construimos, está limitada por nuestro lenguaje. De hecho, creer que esto es un estéreo de color negro ya es una creación del lenguaje. ¿Por qué no creer que eso es un negro de estéreo? Es decir, hay una forma semántica de ordenar todas las cosas que entendemos por la realidad a través del lenguaje. Y bueno, Wittgenstein reconocía que más allá del lenguaje, él decía que existía lo místico. Y de hecho es interesante Wittgenstein porque en toda su obra habla sobre el lenguaje, básicamente, pero finaliza su obra diciendo que lo importante no es lo que dice la obra, sino lo que no dice la obra. Y es como que, ¿para qué leí todo esto si me vas a llevar a la conclusión de que la verdad está en el silencio, la verdad está... Exacto. Es como, ¿para qué me llevas a la mentira si la verdad está en sí? Exacto. Pero es interesante ese trip que te hace viajar para, por medio de reflexiones con el lenguaje, vayas prestándole atención al lenguaje y luego te des cuenta que el lenguaje te está distrayendo y detrás de eso está pues lo que él conoce como lo místico. Okay. O por ejemplo en el taoísmo, que igual dicen que el Tao, que lo consideran como la esencia de todo, okay. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Okay, pues eso que me dijiste sobre el lenguaje me recordó porque la cuestión del lenguaje también me interesa mucho. De hecho, si notas en mis videos, generalmente los empiezo hablando de la etimología de lo que estoy explicando, porque el lenguaje para mí condiciona mucho cómo interpreta el ser humano la realidad. Por ejemplo, droga, la palabra droga proviene del árabe, creo, jatruka, algo así, que significa charlatanería. Okay. Utilizar la palabra droga para referirnos a las sustancias ya está condicionando cómo las tenemos que interpretar. Sí, como charlatanería. Sí. Yo como ingeniero farmacéutico me gusta más utilizar la palabra fármaco. Fármaco significa etimológicamente remedio y veneno. Estas sustancias pues es lo que son. Como decía Albert Hoffman, parafraseando a Paracelso, la diferencia entre un veneno, una medicina y una droga y un narcótico es solo la dosis. Y creo que pues tener un mal uso del lenguaje para describir a los psicodélicos, para englobarlos como drogas y cosas así, condiciona mucho la manera en que nos relacionamos con ellos.
Perdón. Ah, no te preocupes, güey. Igual. La realidad interactuando, güey. Sí, sí, sí. De la misma forma, en mi último video hablo sobre las adicciones, que me parece que debió ser uno de los primeros temas que debía haber tocado, al adentrarme a las drogas, pues igual y primero plantear las posibilidades de que salgan mal las cosas, ¿no? Pero lo bueno es que no lo hice antes porque no estaba lo suficientemente informado para compartir ese tema. Pero bueno, hablé sobre las adicciones y en la investigación me di cuenta que la palabra adicto proviene de la antigua Roma, del derecho romano. Se les llamaba adictus a los esclavos que eran primero personas libres, pero por tener una deuda las convertían en esclavos. Okay. Entonces, el hecho de que la palabra adicto esté asociada con la esclavitud genera que veamos a las personas, de hecho no me gusta utilizar la palabra adicto, diré la gente que tiene un trastorno por consumo de sustancias, que los veamos como gente con debilidad mental, gente que es esclava, que no tiene fuerza de voluntad, y eso condiciona a que los veamos desde el lado del delito. Okay. Y no desde una cuestión de salud, que básicamente los trastornos por consumo de sustancias son una cuestión de salud. Entonces, de hecho, el manual que utilizan los psiquiatras para describir los trastornos ya cambió el término adicción por trastorno por consumo de sustancias, y además es un espectro en donde se involucran distintas sustancias, porque no es lo mismo una adicción a los opioides que una adicción a, no sé, al tabaco. Cada tipo de adicción tiene sus propios, pues sus propias peculiaridades. Y hasta tratamientos, ¿no? Ajá. Entonces, la cuestión del lenguaje me parece muy importante, incluso en el tema de los psicodélicos y las drogas, porque también utilizar un lenguaje correcto o con intenciones correctas para las cosas condiciona mucho cómo vamos a desenvolvernos con ellas. A percibirlas también, ¿no? Sí. O sea, sé que si es una droga y le estoy condicionado que me va a hacer adicto, entonces ya es algo que yo estoy inconsciente o conscientemente ya rechazando de entrada, sí, ¿no? Sí, ya desde el lenguaje ya lo tienes en una categoría errónea que te limita a entender las otras posibilidades que tiene. Pues sí, ese es mi trip con el lenguaje. No, es que sí tienes totalmente la razón, porque de todas maneras sigue siendo limitado de alguna manera. O sea, sí te ayuda a poner ciertas cosas en orden para que interactúes con la realidad. Pero de cierta manera también está este otro lado, ¿no? Que también cómo han construido el lenguaje hoy en día en base de cosas que no son verdaderas, ¿no? O sea, que realmente no son verdaderas. Y volvemos a lo mismo, que es verdadero o no también. Y creo que cada quien, por eso siempre digo que en este canal, o sea, yo siempre cuento de mis experiencias, pero me ha tocado ver también gente que no le ha ido tan chido en los psicodélicos, o que no o le detonan ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí son estados profundos. Y también mencionaste algo bien que me gustó mucho y que también había mencionado Ron en el otro podcast, que es un amigo. Si lo puedes mencionar, no es eso, ¿no? O sea, es como si puedes mencionar que es Dios, no es Dios. O sea, sería una super paradoja. O sea, se tiene esta como que asumimos que Dios es un ser, güey, que envolvió al mundo en amor, güey, en su capa, en su manto, de eso. Si lo puedes mencionar de nueva cuenta, no es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es verdadero auténticamente? Para mí es todo y nada, ¿no? O sea, es como... Y justo así como yo me acuerdo que estaba súper ajísimo viendo la película de Ready Player One. Y al final hay una parte en donde Mai habla con el creador del juego y le dice, o sea, esto que estás experimentando es real, si entiendes lo que te digo, ¿no? Gracias por jugar mi juego. Entonces, aunque no es real, ahí sigue, ¿no? Entonces, creo yo que igual, o sea, llegué al mismo punto. Bueno, ok, ¿no? Que tal vez me pasó en un trip de... que dije, verga, pues es que todo esto es una mentira, güey. O sea, hasta la misma ciencia, o sea, todo es una invención mía. Entonces, ¿qué hago? Pues jugar el juego. Sí. Y ahí aquí estamos haciendo podcast y jugándole a que existimos, güey. Y a que existen todas. Pero justo eso es lo divertido, ¿no crees, Mai? Sí, de hecho, pues, no sé, es como jugar
GTA San Andreas en vivo. No, En no, buen- no tan Sí, extremo, sí, sí. ¿verdad? Pero en buen pedo, ¿no? El Sí, GTA, pero en muy buena buen vibra. pedo, ¿no? Los Sims mejor, los Sims. Sí, está bien loco porque también hay de Sí, todo. de hecho sí. Y ve bien curioso porque en los Sims, yo no sabía esto, que por ejemplo, tú puedes como controlar lo que piensan otras personas o ponerles a hacer comandos, menos por ejemplo a los bebés. A ellos no les puedes, o sea, como que ellos actúan solos, güey, o sea, no puedes ponerles como que hagan algo, sino ellos actúan así como... Por instinto, ¿no? Ajá, como que la programación de ellos es que tú no los puedes controlar, güey. O sea, Sí, sí, sí. de entrada el juego te dice esto no lo puedes controlar, güey. O sea, este ser humano hasta que no cumpla como cierta edad no puede haber control. O sea, este güey es libre, ¿no? Sí, sí, Y sí. creo que aplica también en este juego, ¿no? Porque se refleja aquí esa realidad. Que, o sea, aquí a lo mejor puedes, o sea, decir, pues prepárame algo de cenar o vamos a hacer, o sea, como que sí puedes controlar de cierta manera a los otros de una manera pues como o muy positiva o muy negativa, ¿no? O sea, de Sí, sí, cualquier sí. cosa, ¿no? Y hay cosas también que el juego te dice, esto no lo puedes controlar, güey, así. O sea, esto no lo puedes controlar. Está bien curioso eso, Mai, porque eso justo te quería preguntar, güey, qué bueno que me acordé. ¿Cómo sentías, por ejemplo, cómo en estos años ese control, güey, lo has experimentado, como irlo soltando, por ejemplo, decir, bueno, hay cosas de esta ilusión o maya que, o sea, en general no tengo control. ¿Cómo lo vives esto? O sea, ya desde las perspectivas, por ejemplo, científicas, ¿no? Que siempre lo he dicho, como es una herramienta, pues todas estas leyes físicas que existen son también meramente interpretación y pueden estar sujetas al A cambio, ¿no? cambios, ¿Qué tal sí. si un día, no sé por decirlo así, qué tal si un día al juego le da la gana que no exista la gravedad, por ejemplo? Estaría Esa muy programación chido. que llamamos gravedad y de repente estamos flotando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo interactúas con eso, güey? O sea, con este trip, güey. Pues de hecho, antes, cuando tenía esta perspectiva de la espiritualidad, de que había una iluminación que alcanzar, que tenía que ser de cierta forma para alcanzar esa iluminación, para salir del nirvana, que tenía que evitar a la Matrix para salir de ella, pues ahí quería tener control sobre todo lo que sucedía en mí y además sobre los demás, ¿no? Hasta juzgaba así de cómo vas a comer carne o Sí, 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 claro. cómo vas a hacer esto o lo otro. ¿Cómo vas a cómo- tomar alcohol, güey? Ajá, sí, juzgaba mucho desde esa perspectiva, pero pues ya después con Nietzsche igual era como querer a fuerzas negar la realidad. Estaba ahí presente, necesitaba comer yo, necesitaba hacer mis necesidades y aún así decía que nada es real, quería controlar que nada fuera real. Y actualmente pues siento que he aprendido a soltar al ver que la realidad es muy frágil, la construcción de la realidad es bastante frágil. Vivimos condicionados en gran parte, pues no sé, en lugar de angustiarme porque las cosas no son como yo quiero que sean, pues simplemente observarlas y dejar que las cosas fluyan como son y participar en ellas, pero no queriendo dominar lo que sucede. No solo observándolo, ¿no? Solo Pues por observar, lo que sí. es. Qué chido, mi May. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir? Porque hay una libreta, güey, que no sé si ya nos hayas De hecho, compartido todo, güey. Sí. Compartí todo. Sí, güey, qué chingón, May. Y mira, tengo una última pregunta. ¿Qué harías si te digo que ahorita nos vamos a echar un viaje? Ay, si no, en Me vivo. lo doy. En vivo, no. Si me lo doy. Lo acepto. De bufo, ¿no, güey? Ahorita en estos mismos momentos. Dijiste que tenías esa perspectiva espiritual. ¿Ya no la tienes? ¿O cómo ha cambiado? Porque, o sea, eres una versión muy distinta a la Ujú. que pues, igual yo, ¿no? Sí. O sea, como que todos hemos cambiado las versiones, pero en esencia permanece lo mismo. ¿Qué puedes decir de la espiritualidad que hayas dicho? Ok, de todo, porque finalmente también no se trata de satanizar todo, ¿no? Porque, Sí, o sea, sí. yo siempre considero que todo es herramienta, hasta la espiritualidad que a veces también no se llega a clavar, ¿no? No, güey, es que no tengo que hacer esto porque, ay, Sí. tengo que, o sea, niegas la realidad, güey, ese negar la realidad, pues está cabrón porque yo también me acuerdo en esos viajes que yo, o sea, veía a mi mamá, veía a mis gatos y decía, no mames, es que esto no es real, güey, o sea, pero o sea, sentía como un vacío tremendo, güey, así como, o sea, como una decepción, como de ver la obra de teatro entera, ¿no? Sí, Y sí, decía, sí. no mames, güey, o sea, todo esto está actuado, güey, o sea, fue una muy profundo, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de eso, o sea, sí dije yo, pues voy a jugar también el juego como lo hiciste tú, y está bien loco, ¿no? Porque, o sea, agarras esta perspectiva científica, güey, que no, o sea, todo esto de la farmadelia, todo este rollo me llama mucho la atención, porque finalmente también o sea, nosotros mismos somos una sustancia, güey, Sí, o sea, sí, sí. haciendo una sustancia en un mundo que es una sustancia, o sea, o sea, desde el lado también como
químico, ¿cómo podrías como contarnos tu experiencia con lo que llaman brotes psicóticos o todo esto? ¿Lo has visto, lo has experimentado, has sentido algo similar en un viaje, conoces algo? Todo esto desde las perspectivas espirituales, científicas o filosóficas. ¿Tienes algo que compartirnos con respecto a esto con la mente? Como yo creo que es como a veces cuando te peleas con la realidad y la niegas, es cuando puede suceder esto, ¿no? Como este Sí, sí. brote psicótico o esto, ¿no? Sí, pues bueno, primero sobre lo de mi espiritualidad, que antes te digo, estaba muy centrado en querer llegar a una meta y creer que hay algo que fundamente todo. Estaba como en el deber ser, ¿no? ¿Cómo debes de ser? ¿Cómo debes de ser? ¿Cómo debes de ser? Pero ahora esa pues espiritualidad que pesaba mucho porque era una serie de lineamientos que tenía que seguir y si no estaba condicionado a no alcanzar esa meta, pues se quita un peso de encima. Eh, Empecé a verla como pues la realidad es. Sobre la ciencia, pues la ciencia yo creo que lo que hace es describir eh, lo mismo que está tratando de describir la espiritualidad, o no describir, sino esa intuición a la que te lleva la espiritualidad, esas reflexiones a las que te lleva la filosofía, esas descripciones que da la ciencia, todo es acerca de lo mismo. Entonces todo está conectado y tanto la ciencia como la espiritualidad y la filosofía tratan acerca de lo mismo. Es como Terence McKenna decía que todas las posturas y todas las perspectivas que tienen todos los seres humanos es como un fragmento de un espejo. Y entonces cuando juntas cada fragmento te das cuenta de la totalidad del espejo. Pues cada disciplina tiene cierto fragmento de la realidad. Lo interesante de la metáfora de Terence McKenna del espejo es que al final cuando construyes el espejo y te das cuenta que es un espejo, te ves a ti mismo. Entonces yo creo que con todo lo que nos aporta la espiritualidad, la filosofía y la ciencia, en esencia al final si te vas a los fundamentos, si llegas con suficiente profundidad, siento que te ves a ti mismo. Al hacerte consciente del otro, te observas a ti mismo. Decía Albert Einstein que mira la naturaleza profundamente y te encontrarás a ti mismo. ¿Tú te encontraste a ti mismo? Yo creo que sí. De hecho, algo que se me olvidó mencionar según Millón es bueno, en mi presentación no me presenté como un estudiante de ingeniería, eso ya lo mencioné a la mitad, pero quería hablar sobre que a pesar de que tenemos la ilusión de que el aprendizaje trata siempre sobre lo otro, considero que el aprendizaje a cierto nivel de profundidad trata sobre uno mismo. Entonces, uno no es estudiante de filosofía, uno no es estudiante de ciencia. En realidad, siempre desde otra perspectiva, siempre nos estamos estudiando a nosotros mismos. Y con la ciencia, al menos con la carrera que estoy estudiando, es muy directa esta conexión. Porque pues analizamos qué son las células, las proteínas, el metabolismo, la bioquímica, todos estos procesos que compone nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo de verdad es una de las cosas más complejas que existen y está tan hermosamente armónico, se regula tan hermosamente. La bioquímica fue lo que más me inspiró, casi a un nivel igual que la espiritualidad, como que el ver todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo y el ver cómo, porque nuestro metabolismo es justamente un ciclo, es una ruta por la que pasan los nutrientes que consumimos o todo lo que entra a nuestro cuerpo, sigue una ruta hasta que los desechamos, pero como que el cuerpo, esos caminos que siguen las sustancias regresan a sí mismos, son reiterativos. Entonces es muy interesante. De hecho, lo que me interesó más de esa clase de la materia de bioquímica es que mi primer clase de bioquímica termina, más bien, mi última clase de bioquímica vimos el tema con el que empezamos la materia de bioquímica, que son las proteínas. Entonces es como que
nuestro sistema orgánico está conectado, que podemos trazar un sistema de enseñar cómo funciona nuestro cuerpo, en donde se genera un ciclo perfecto, donde no hay puntos no conectados. Todo en nuestro cuerpo tiene una razón de ser. Y eso, a través de la ciencia, entender eso, que hay una cierta inteligencia de nuestro cuerpo, que hay cierta armonía, esa belleza que transmite la química, las matemáticas, la biología, la forma tan hermosa en que explica cómo sucedió causa y efecto hasta llegar a donde estamos, pues me inspiró a llevar la ciencia a la espiritualidad. Ahora, sobre los trastornos mentales. Pues justamente yo considero que estos trastornos se deben a fallos en nuestra bioquímica, a alteraciones, no diré fallos, alteraciones en donde cierta enzima, cierta proteína, tenemos una deficiencia y no puede producir ciertas sustancias como debería de producirlas nuestro cuerpo, y eso genera alteraciones en todos estos caminos químicos que tenemos, que se van manifestando en la incapacidad de que nuestros órganos cumplan sus funciones correctamente, en nuestra incapacidad de tener un proceso como la neuroplasticidad, o que una célula sea incapaz de hacer apoptosis. El apoptosis es como un suicidio celular. Cuando una célula está fallando, hay una señalización química que le indica a la célula que se sacrifique por el equipo, por así decirlo, que está fallando, y si no quiere matar al organismo, pues se suicide, por así decirlo. Entonces, las células que fallan hacen apoptosis para evitar dañar a todo el tejido. Pero hay gente que tiene incapacidad, bueno, hay células que tienen incapacidad de llevar a cabo ese proceso, y entonces no se pueden suicidar y se siguen dividiendo y se siguen dividiendo y se siguen reproduciendo hasta generar un tejido que no funciona correctamente, como es el cáncer. Entonces, tanto los trastornos mentales como los trastornos del cuerpo son básicamente alteraciones que hay en nuestros sistemas, que pueden ser producto de muchos factores, pero también hay otros, hay cosas que no son físicas. Hay gente que tiene otra manera de entender la realidad, no porque le falle algún mecanismo en el cerebro, sino que más bien ha conectado ciertas ideas, desde mi perspectiva, ciertas regiones en el cerebro. No sé cómo se manifiesten las ideas a nivel cerebral, pero ha hecho ciertas asociaciones que distan mucho, que no son, ¿cómo decirlo?, normales en la sociedad que vivimos, y entonces tienen un entendimiento distinto de la realidad. Pero es muy difícil diagnosticar, pues, quién sí tiene algo dañado en su cerebro y quién simplemente tiene un conocimiento profundo de la realidad. De hecho, pues, no sé, la historia de los trastornos mentales es, pues, también una historia de cómo el poder puede llegar a manipular, cómo, pues sí, cierto pensamiento que se salga de la norma era acusado de, no, pues tú estás loco, ¿no? Y esto lo trataban de curar con torturas, con castigos, básicamente. Pues yo creo que... a lo mejor todavía hoy, ¿no? Sí, de hecho, sí. De ahora hecho, todavía, ahora nos funan, güey, ahora funan a la gente. Pero exacto, o sea, es eso, o sea, o sea, ¿en qué momento sabes, o sea, quién tiene una interpretación distinta a la realidad, ¿no? O sea, voy a poner los ejemplos más clásicos, no porque sea lo que tiene que ser, ¿no? Pero por ejemplo, a lo mejor un vagabundo que aparentemente para lo que es o sea, lo que es lo normal, pues a lo mejor dices, no, pues este güey está loco, ahí se quedó, y a lo mejor ese güey está plenamente disfrutando la realidad, sí, y quiere jugar a ser un vagabundo, ¿no? Quiere realmente tener esa experiencia, y justamente eso, ¿no? O sea, yo creo que son las dos, porque sí hay veces que sí hay gente que sí tiene alteraciones en la química del cerebro y que a lo mejor no le cae tan chido un psicodélico, no le cae tan chido algo, y que le va a potenciar otras cosas que a lo mejor no son tan benéficas en su experiencia, ¿no? Y eso siempre lo hemos mencionado.
Y también creo que hay personas que se les ha mal juzgado por locos, ¿no? Por locos, por tener otras ideas muy distintas al colectivo, por tener actitudes distintas, ¿no? Entonces creo que, pues si ahora sigues, nunca lo vamos a saber, ¿no? O sea, creo que nunca lo vamos a saber. Ujú. Sin embargo, creo que al menos lo que sí puedo compartir es, si te... Si esas actitudes te dañan a ti o a los demás, creo que sí podría haber Hay que reflexionar. hay que reflexionar, acerca de... ¿no? O sea, si hay una actitud como de yo quererme dañar a mí o a la realidad en la que estoy participando, ahí podríamos hablar quizá de a lo mejor algo, sí, que no un fallo como tú dices, pero sí a lo mejor una descompensación o algo que esté haciendo que no esté... Que el sistema no esté armónico. Exacto, que precisamente que el sistema no esté armónico. Y por el otro lado también está, pues a las personas que se les toma de locos nada más porque tienen una idea bien distinta y ya creemos que usamos estas palabras, ¿no? Drogadicto, adicto, que son, pues sí, como tú dices, traen la intención de precisamente poner a ciertas sustancias con todas, ¿no? O sea, es justo como decía Terence McKenna, ¿no? También es como no puedes meter a los hongos en la misma caja que metes, no sé, güey, a la cocaína, güey. No es posible que metas, no sé, güey, hasta cualquier cosa en la ayahuasca, en todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Que igual, o sea, comprendo porque sí me ha pasado conocer a los dos tipos de personas que tienen, o sea, que realmente tienen esta interpretación de la realidad que pueden ponerse en riesgo, ¿no? O sea, pueden ponerse en riesgo ellos mismos y a los demás. Y hay personas que no, que a lo mejor pueden ser muy absurdas y no están haciéndole daño a nadie, ¿no? Sí, o sea, es saber identificar eso y nada más tenerlo consciente, ¿no? Digo, no juzgar, sin embargo, sí tenerlo consciente de, ok, no existen estos trastornos que sí alguien a lo mejor puede tener en su mente, como igual, ¿no? Como puedes tener una parte en tu cuerpo que esté dañada, lastimada o lesionada, también lo mismo con la mente, ¿no? Y que precisamente también creo yo y considero que así como hay medicinas para el cuerpo, también creo yo que bien enfocados los psicodélicos y las plantas y todo esto, también creo yo que son medicinas para la mente, ¿no? Bien enfocadas, obviamente, y que también dentro de lo recreativo, pues no, hay también mucho aprendizaje, ¿no? Que yo me he dado cuenta que luego me he tirado hecho, sí. ajos con el afán de aprender nada, güey, así como de, no, o sea, ni pensando tener una introspección, disfrutar. pero es cuando más tengo introspecciones muy profundas, como, y ahora lo veo contigo, como que eres ese espejo que tiene esos cachos de, bueno, pues yo ya exploré la ciencia, estoy explorando la ciencia, estoy explorando esto, y aparte luego, porque finalmente vamos a lo mismo, ¿no? O sea, si te pones realmente a, pues, estar en esto de la ciencia, es la espiritualidad, es la filosofía, o sea, es hasta la, psicodelia, ¿no? Entonces todo te lleva a lo mismo y precisamente me lleva a compartirte eso que yo, pues, o sea, tú tienes mucho más, pues, herramientas ya físicas de esto, ¿no? Yo, pues, no he leído de esto y concuerdo al 100% en este trip, ¿no? O sea, en esta charla que tuve contigo, May. O sea, realmente sí concuerdo al 100 y no tengo tanto quizá una perspectiva científica o tan filosófica, ¿no? Como luego me dicen en el canal. Y esto abre la oportunidad que diga, güey, sí es cierto, o sea, hay diferentes personajes en el juego que han medido la realidad en su perspectiva, ¿no? Como tú lo estás haciendo ahora también, güey. Sí. Qué chido, mi May. ¿Algo más que nos quieras compartir, señor? Pues nada más que estoy muy agradecido de que me hayas invitado a tu espacio. Es un gusto, May. De volverte a ver, de verdad, transmites una vibra muy chida, gracias, una energía gracias. muy positiva. Y pues ojalá y podamos colaborar más. Va a ser que sí. Sí, porque me gusta mucho tu contenido. No, verdad. Igual, amigo. Y es que todo lo que creas, tu estudio, tu música, la experiencia inmersiva que construiste. Ahí estás invitado, tu podcast. Estás invitado el 30 muchas de gracias. noviembre. Va. Incluso deberíamos de tripear un día con ajos o con güey, totalmente, sí, güey, sí. Que no quede registrado. Aceptamos la invitación, May, no, sí, güey, o sea, totalmente de acuerdo, porque precisamente, güey, yo te lo agradezco mucho porque, de hecho, cuando yo o sea, empecé a hacer los videos, siempre decían, güey, haz algo con el trippy, güey, haz algo con esto, y está bien loco porque sí. La gente nos conecta mucho, ¿no? La gente nos ha conectado mucho, y lo que me he dado cuenta mucho es que mucha banda descubrió nuestro contenido en pandemia, ¿no? Cuando pues tenías como esta curiosidad donde pues el mundo como que se detuvo, o sea, esa realidad fue amenazada así por, o sea, cabrón, o sea, de repente tu realidad cambia enteramente y no puedes salir ni hacer nada. Entonces, pues, ¿a dónde viajas, güey? Pues, si tú eres el viaje, güey, o sea, tú eres el viaje. Entonces, qué loco, Mike, que podamos tener esta interacción y obviamente, Mike, pues, nos vamos a seguir, pues, viendo, vamos a seguir interactuando, Mike, ya estamos ahí en contacto, pues, más frecuentemente, Mike, también vivimos muy cerca. Y, pues, ahí está en la invitación a unos proyectitos sorpresas también que ya platicamos antes de comenzar esto, que ya los podrán ver. Y pues, May, yo te lo agradezco un chingo, güey. Yo sé
sé que nos podemos pasar aquí, güey, horas, güey, o sea, platicando de nuestra interpretación muy individual colectivamente de la realidad. Te lo agradezco mucho también que compartas. Y antes de despedirnos, May, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son todas tus redes, así donde podemos encontrar tu contenido? En YouTube estoy como Farmadelia, Farma con PH, Farmadelia. En TikTok igual, Farmadelia. En Instagram como Farmadelia y también como Alex Trip. En Alex Trip publico un contenido más personal. Está un poco abandonado. De hecho, todas mis redes están un poco abandonadas. Pero cada que comparto algo, lo hago con mucho cariño y trato de hacerlo con la mejor calidad posible para que valga la pena la espera. ¿En dónde más me pueden encontrar? Pues nada más. En sus mentes. En sus mentes. En sus mentes, ¿no? Exactamente. No, y te lo agradezco un chingo, May. Gracias por pues, compartirme tu perspectiva, May. Y justo esto, pues es, creo que yo más allá que de un podcast, es una plática entre creadores, entre diferentes individuos, parte del mismo fractal y conectando puntos. Y simplemente haciéndonos conscientes, güey, de que pues esto es un juego y vamos a jugarlo, ¿no? Y que si ya estamos aquí, pues bueno, ya vamos a darle y actuar el personaje. Y si nos tocó hacer esto y queremos hacer esto, pues, o sea, igual, o sea, invitarte a ti y a todos los que están aquí en el cuarto y en nuestros espectadores virtuales, güey. Que pues eso, o sea, darles la invitación a que ellos mismos descubran la realidad a través de ellos y que interactúen, porque creo que la realidad empieza a cambiar a manera positiva cuando empiezas a actuar en un sentido de hacer, pero también de actuar tu personaje, ¿no? En este caso, pues ahora me voy a meter a hacer esto, voy a ponerme a estudiar esto que me interesa, quiero hilar esto, ya por una curiosidad, y eso me gustó mucho que lo compartieras, esas diferentes perspectivas que creo yo son muy requeridas hoy en día, y también qué bueno que las traes al canal, mi querido May. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos haciendo proyectos, May, ahí los vamos a ver, proyectillos ahí pues, interesantes para ustedes, May. Y pues mi querido May, muchísimas gracias, carnal. Gracias, May. Y pues antes de despedir este video, solo quiero recordarles que sigan a mi querido amigo Trippy en todas sus redes, aquí van a estar apareciendo. Y también recordarles que la única verdad que existe, May, pues está dentro de cada uno de ustedes, y ustedes mismos, cada uno en su perspectiva individual de este super espejo, es cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Arge y Aki. Ahí se me fue tu nombre. Jessica y Alex Trip. Sí, no. Y yo soy, ¿quién soy yo? Así. Es que luego es como que te digo tu nombre virtual y es Alex también, pero ya me acostumbré, güey. Muchísimas gracias por estar aquí y pues nos veremos en la próxima. Chido, May. Pues ahora sí saquemos el porro. Ay,